El rugido del motor de mi viejo camión sonaba con fuerza en la soledad de la carretera. Era una melodía áspera, constante, casi hipnótica. Había algo reconfortante en ese sonido. Después de todo, pasar tantas noches al volante me había enseñado a depender de los ruidos familiares. Eran mi ancla en un mundo donde la oscuridad lo devoraba todo. Pero esa noche, en ese tramo de carretera en particular, había algo en el aire que no podía ignorar, un peso que parecía aplastarme el pecho. Todo comenzó unas horas antes, en una gasolinera que estaba a medio camino entre dos pueblos pequeños, rodeado por un desierto que parecía infinito. Me detuve para llenar el depósito y tomar un café antes de continuar. La noche era joven, y pensé que sería otra jornada más, sin nada fuera de lo común. Qué equivocado estaba. Mientras llenaba el depósito, un hombre apareció de la nada. Era alto, con un sombrero que le cubría casi todo el rostro. Su ropa estaba polvorienta, y su voz sonaba áspera, como si no hubiera usado sus cuerdas vocales en años. ¿Es usted camionero?, preguntó. Asentí, sin levantar la vista. Era un tipo extraño, pero no el primero que veía en esas carreteras. Tengo un encargo para usted, continuó, sacando un cigarro de su bolsillo y encendiéndolo con calma. Es un trayecto corto, solo 200 kilómetros. Atravesar el desierto. Me explicó que el cargamento estaba en un pequeño almacén detrás de la gasolinera. Dijo que no tenía tiempo para darme detalles, pero que la paga sería el doble de lo que normalmente ganaba en una semana. Algo en su tono me puso nervioso, pero cuando mencionó el dinero, acepté sin pensarlo demasiado. La urgencia con la que hablaba era extraña, casi teatral, pero el cansancio y las cuentas pendientes me hicieron ignorar mis instintos. Solo sigue el GPS, me dijo antes de desaparecer en la penumbra, como si nunca hubiera estado allí. Cargué las cajas en el remolque y volví a la tienda para comprar un café. Los otros camioneros que estaban allí me miraron de reojo, como si supieran algo que yo ignoraba. Un hombre con una gorra desgastada y las manos manchadas de grasa, se atrevió a acercarse. ¿Va por esa carretera?, preguntó con un tono de incredulidad. Sí. ¿Por qué? El hombre suspiró, visiblemente incómodo. Le llaman la ruta prohibida. No sé qué hay ahí, pero los que toman ese camino no regresan igual. Historias como esa eran comunes entre los camioneros: carreteras malditas, fantasmas de mujeres en vestido blanco, luces extrañas en el cielo. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los novatos o llenar las horas vacías. Pero mientras arrancaba el motor y me adentraba en el desierto, una duda comenzó a enraizarse en mi mente. La carretera era estrecha y parecía interminable. A los lados, las sombras de los cactus se alargaban como dedos retorcidos, proyectadas por la tenue luz de la luna. El aire estaba tan quieto que me hacía sentir como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Conforme avanzaba, la atmósfera se tornaba cada vez más pesada. El cielo nocturno, usualmente despejado y lleno de estrellas en esa región, parecía oscurecerse más con cada kilómetro. Algo en mi interior me decía que debería dar la vuelta, pero la promesa del dinero me mantuvo en marcha. Fue cerca de la medianoche cuando mi GPS comenzó a fallar. Primero pensé que era un problema con la señal, algo común en lugares remotos. Pero luego, la pantalla comenzó a parpadear, mostrando rutas que no tenían sentido. Recalculando, decía una y otra vez, como si se burlara de mí. En un momento, sugirió un giro a la derecha, pero lo único que había allí era una extensión interminable de arena y arbustos secos. Apagué el dispositivo, frustrado, y decidí seguir adelante por el único camino visible. Pero ese pequeño incidente me dejó un mal sabor de boca. Fue entonces cuando empecé a notar los animales sin vida. Primero vi un coyote, tendido en medio de la carretera. Frené para esquivarlo, y, al pasar, noté que su cuerpo estaba completamente abierto. Las entrañas habían sido removidas, pero no había fluidos. Más adelante, encontré liebres y serpientes en el mismo estado, y finalmente un par de vacas que parecían haber sido abandonadas. Lo macabro de esas imágenes comenzó a inquietarme. Era como si alguien, o algo, hubiera diseccionado a esas criaturas con una precisión casi quirúrgica.
Traté de calmarme encendiendo la radio, buscando cualquier cosa que rompiera el silencio opresivo. Pero no había señal. Solo el zumbido estático llenaba la cabina, un sonido monótono que, en lugar de calmarme, me puso más nervioso. Apagué la radio y me concentré en el sonido del motor, en el crujir de los neumáticos contra el asfalto. Pero incluso esos ruidos comenzaron a parecer extraños, como si no fueran normales. De vez en cuando, el viento golpeaba la carrocería, haciendo que saltara en mi asiento. Había algo más, como una presencia, que me hacía sentir observado. Por más que miraba por el espejo retrovisor o giraba la cabeza hacia las ventanas, no veía nada. Solo la vasta oscuridad del desierto. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que no estaba solo en ese lugar. Apreté el volante con más fuerza y seguía repitiéndome que eran imaginaciones mías, que el cansancio estaba jugando con mi mente. Cuando la carretera comenzó a desaparecer bajo una alfombra de arena, supe que algo no estaba bien. No podía seguir ignorando el escalofrío que recorría mi espalda. Frené el camión, y salí encendiendo mi linterna. El aire era helado y denso, impregnado de un olor extraño, como metal oxidado mezclado con algo más. Me dirigí al remolque, tratando de calmar mi respiración que se había vuelto errática. Cuando abrí las puertas, un hedor aún más intenso me golpeó de lleno, obligándome a retroceder. Casi vomité, pero me obligué a mirar dentro. Las cajas estaban ahí, exactamente donde las había colocado en la gasolinera. Sin embargo, algo en ellas me pareció diferente. Bajo el haz de mi linterna, noté que las cajas estaban marcadas con símbolos extraños, líneas y círculos entrelazados, casi hipnóticos. Parpadeé varias veces, pensando que era un truco de la luz, pero no. Los símbolos parecían moverse, pulsar bajo la tenue iluminación. Pasé los dedos por uno de ellos, y una sensación gélida subió por mi brazo, como si algo vivo estuviera latiendo dentro de la madera. ¿Qué demonios?, dije, retrocediendo instintivamente. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un zumbido. Al principio, bajo, como el aleteo de un insecto gigantesco. Pero rápidamente se intensificó, convirtiéndose en un rugido que parecía emanar de todas partes. Las ventanas del camión vibraron, y el metal de la carrocería emitió un gemido largo, como si estuviera a punto de romperse. Cerré el remolque de golpe, mi corazón martilleando en mis oídos. Subí de un salto a la cabina y cerré la puerta con un golpe seco. Noté algo moverse entre las dunas. Giré la cabeza, alumbré con la linterna, pero no había nada. Solo arena y sombras. Sin embargo, la sensación de que alguien estaba allí no se iba. Al contrario, se intensificó. Una figura apareció a lo lejos. Alta, delgada, con extremidades desproporcionadamente largas. Estaba de pie, inmóvil, observándome. Los reflejos plateados en su superficie hacían que pareciera un espejismo. Aceleré sin pensarlo 2 veces. El motor rugió, y por un momento sentí una chispa de esperanza. Podía dejarlo atrás. Pero entonces la radio se encendió sola. Un sonido inhumano inundó la cabina, una mezcla de estática y voces que hablaban en un idioma imposible de comprender. Era como si miles de gargantas se superpusieran, gritando al mismo tiempo. Me tapé los oídos, pero el sonido no venía de la radio. Venía de dentro de mi cabeza. «Cállate», grité, golpeando el tablero con ambas manos. El motor comenzó a fallar. Tosió, se ahogó y finalmente se paró, dejando el camión inmóvil en mitad de la carretera. Las luces del tablero parpadearon antes de apagarse, sumiéndome en una oscuridad casi total. Giré la llave una y otra vez, pero no pasaba nada. El sudor me empapaba la frente mientras miraba hacia adelante. Había más figuras, decenas, tal vez cientos, en la carretera frente a mí. Sus ojos brillaban como linternas en la noche, un blanco cegador que parecía perforarme el alma. No se movían. Solo estaban ahí, observándome. Busqué desesperadamente algo con que defenderme. Mi mano chocó con una llave inglesa y una bengala en la guantera. La encendí, y la luz roja iluminó el interior de la cabina y el paisaje exterior.
Fue entonces cuando vi los huesos. Estaban por todas partes, esparcidos entre las dunas, formando montones caóticos que parecían haberse acumulado durante siglos. Algunos eran claramente humanos, mientras que otros eran demasiado grandes o demasiado extraños para pertenecer a cualquier criatura que conociera. También había restos de vehículos, chasis oxidados, puertas arrancadas, ruedas enterradas en la arena. El desierto era un cementerio. Las figuras comenzaron a moverse, avanzando hacia el camión. Sus cuerpos se contorsionaban de formas antinaturales, como si sus huesos se rompieran y se repararan a cada paso. Apreté la bengala con más fuerza, su luz oscilante proyectaba figuras deformes en el parabrisas. Uno de ellos se acercó lo suficiente como para que pudiera verlo claramente. Su piel era grisácea, casi translúcida, y sus ojos eran pozos de luz blanca que no parpadeaban. Salí del camión, y retrocedí hasta el remolque. La luz roja iluminó el camino, y las criaturas se detuvieron momentáneamente, como si dudaran. Pero luego continuaron, moviéndose más rápido. Mis manos temblaban. Me resbalé con algo, cayendo al suelo. Cuando miré, vi que era un cráneo humano, parcialmente enterrado en la arena. El temblor en mis manos era incontrolable. Aferraba la bengala con tanta fuerza que podía sentir el calor quemándome la piel. Con la otra mano sostenía la llave inglesa, aunque sabía que era poco más que un consuelo inútil frente a lo que me acechaba. Las criaturas no se detenían. Sus cuerpos deformes se acercaban con movimientos erráticos, pero letales. Me arrastré de vuelta a la cabina, cerrando la puerta tras de mí. Apreté la llave de encendido con fuerza y giré, rogando, suplicando que el motor arrancara. Por un momento, el camión gimió, como si fuera a rendirse. Entonces, funcionó. El rugido del motor fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Aceleré, sin importarme lo que pudiera estar en mi camino. El camión avanzó como una bestia, golpeando a dos de las criaturas. Sus cuerpos chocaron contra el capó y fueron lanzados al suelo, emitiendo chillidos agudos que se clavaron en mis oídos. Miré por el retrovisor y vi que no se levantaban, pero otras figuras emergían, corriendo a mi lado. Aceleré más, sintiendo como el volante vibraba en mis manos. El camino se retorcía frente a mí, convirtiéndose en una curva cerrada que parecía surgir de la nada. Giré bruscamente, sintiendo como las ruedas traseras del remolque derrapaban. El camión se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Las criaturas quedaron atrás, sus ojos brillantes desaparecieron en la distancia. El horizonte comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol. Las figuras, una a una, se detuvieron. Se quedaron quietas, observándome desde la distancia, antes de retroceder hacia las dunas. No me detuve. Finalmente, vi un edificio al final de un sendero polvoriento, un almacén en ruinas. La estructura era vieja, con paredes de hormigón agrietadas y un techo oxidado que amenazaba con caerse. Dos hombres me esperaban afuera. Uno era bajo y rechoncho, con una camisa de cuadros empapada de sudor. El otro, alto y delgado, fumaba un cigarro con una calma inquietante. Detuve el camión frente a ellos y bajé, tambaleándome. El rechoncho se acercó primero, mirándome con el ceño fruncido. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz rota por el cansancio y el miedo. El hombre intercambió una mirada con su compañero antes de responder. ¿Pasar qué? Nosotros no trabajamos con usted. Mi mente se quedó en blanco. Eso no puede ser, repliqué, señalando el camión. Me contrataron. Me dijeron que trajera este cargamento aquí. El hombre alto dio un paso adelante, exhalando una nube de humo. Sus ojos eran oscuros, sin emoción. Esa carga no es nuestra, dijo lentamente. Algo en su tono me hizo retroceder un paso. Entonces lo vi. El símbolo. Estaba grabado en el costado del camión, el mismo que había visto en las cajas, líneas y círculos entrelazados, pulsando débilmente bajo la luz del amanecer. Mi mente comenzó a girar, recordando el olor metálico, el zumbido, las criaturas. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas,
incapaz de apartar la vista de aquel símbolo. Los hombres me miraban, pero no hicieron nada por ayudarme. Fue entonces cuando noté la figura. Había alguien más. Un tercer hombre estaba de pie a unos metros, casi oculto entre las ruinas del almacén. Al principio pensé que era un efecto de la luz, pero cuando se movió, supe que no era humano. Su figura era alta, demasiado alta, y no tenía rostro. Solo una superficie lisa, pálida, que parecía absorber la luz. El miedo me paralizó. Fue lo último que vi antes de perder el conocimiento. Me desperté en un hospital, rodeado de máquinas que pitaban suavemente. Una enfermera me explicó que me habían encontrado desmayado en una carretera abandonada, a kilómetros de cualquier camino transitado. ¿El camión?, pregunté, apenas pudiendo formar las palabras. No había ningún camión, respondió, su tono lleno de confusión. Me quedé en silencio, mirando el techo blanco de la habitación. Quería convencerme de que había sido un sueño, una pesadilla causada por el cansancio. Pero cuando cerré los ojos, vi los símbolos, los ojos brillantes, las figuras en las dunas. Algo había cambiado dentro de mí. Lo sentía en mi pecho, en mis pensamientos. Y cuando me miré al espejo del cuarto, noté un brillo tenue en mis ojos. No sé qué se llevó aquella carretera, pero sabía una cosa con certeza. No había terminado conmigo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.